Dios bendiga a la Iglesia de Jesucristo y a la familia Siloé, a todos los líderes, discípulos, líderes principales. Dios los bendiga. Dios bendiga la vida de ustedes. Vamos a continuar. Voy a continuar los antecedentes que muestran que muestra la palabra de Dios, que el hombre de por sí solo no puede arrepentirse, no puede amar a Dios, no puede venir, correr a Dios y decirle que le amo, te voy a servir, o te sirvo, o lo adora. No, eso ya les he mostrado el primero y segundo antecedente. Ahora vamos a la tercera, y para eso te voy a pedir, por favor, que me acompañes al libro de Romanos. Romanos, el capítulo 8. Vamos a esta preciosa verdad, lo que nos muestra la palabra de Dios. Y si no tienes una Biblia, escucha con atención, presta atención a la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 7. Este es el tercer antecedente que nos muestra la condición caída, pecaminosa de la naturaleza del ser humano, que le imposibilita de arrepentirse de por sí solo. Versículo 7 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden, ni tampoco puede. Toma conciencia, hijo de Dios, hija de Dios. A la carne no se le somete, y cuanto más a los designios de la carne. Permítame describirte primeramente designios de la carne. No, son enemistad. Designios de la carne son los deseos intensos de toda tendencia pecaminosa que se oponen contra Dios, se oponen a Dios. Todos los deseos humanos, las buenas, las malas, nunca es para traer gloria a Dios. Carne, cuando se refiere obras de la carne, no se, no se refiere al cuerpo físico, sino a la naturaleza humana no regenerada, lo que produce acciones insanas, malas, depravadas. Y te voy a demostrar con la palabra. Primera de Corintios, el capítulo 6. Dice el versículo 9. Aquí vas a encontrar obras de la carne, todas sus acciones malvadas, insanas. Esta es obra de la carne. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No van a reinar, al menos que hagan lo que dice el versículo 11.
Y esto erais algunos, mas ya ahora habéis sido lavados. Este se refiere ya al arrepentido, pero las obras de la carne es el versículo 9, el versículo 10. Aquí nos describe la naturaleza pecaminosa en toda su magnitud, lo que el ser humano hace. Esa es su naturaleza, esas son obras de su carne, o sea, de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza no regenerada. Es la otra evidencia de esta obra de la carne. Pablo nos habla en el capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, el versículo 19 dice, mire lo que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, dos puntos seguidos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero hay otro punto, otro texto bíblico que nos muestra las mismas cosas de estas acciones malvadas de la naturaleza humana no regenerada. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 21. 21 dice así, capítulo 21, el versículo 8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el tercer antecedente que nos muestra imposible que el hombre de por sí solo ame a Dios, busque a Dios. Ahora, las obras de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos describe? Lo que nos habla en Romanos 8:7. Enemistad contra Dios. Mira, las obras de la carne son enemistad contra Dios. En otras palabras, es enemiga contra Dios. Tiene una mentalidad hostil que rechaza a Dios. Siempre se opone a Dios. Entonces, ¿qué significa enemistad contra Dios? Aversión. Aversión o rechazo. Aversión quiere decir rechazo, repugnancia. Esa es la actitud carnal. Esa es la actitud, mentalidad carnal del ser humano que está en contra de Dios. Es como en su corazón repugna a Dios, rechaza a Dios y hace todo lo contrario de lo que Dios demanda o de lo que Dios ha impuesto o de lo que Dios dice. Es decir, tiene toda la tendencia de odiar a Dios. Eso se refiere a enemistad contra Dios. Número 2, que todo lo que hace para justificarse, todo argumento, todo lo que hace, está mostrando que repugna
y se convierte esa persona malvada, repugnante delante de Dios. Ya para Dios esa persona descaradamente, deliberadamente obra al contrario de Dios o hace las cosas contra Dios, descaradamente peca y hace lo que quiere. Delante de Dios es repugnante esa persona. Ahora, por eso es lo que dice el profeta Isaías, que por sí solo nosotros mismos no nos podemos salvar. Y es lo que dice la Biblia. Yo te acompaño, yo te pido que me acompañes al libro de Isaías. Disculpe que me equivoqué antes. Al libro de Isaías, el capítulo 64. Mira lo que dice el capítulo 64 del profeta Isaías, el versículo 6. Mira lo que dice, 64, 6. Dice así, dice así. Todos nosotros, voy a leer el 64, 6. Es decir, todos nosotros, versículo 6, sobre todo el 6. Si bien nosotros somos como suciedad, mira, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y el 6, el 5, dice ahí, el 5, versículo 5, dice así, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? No podemos, no podemos. De por sí solo, no podemos. Entonces, todo lo que la persona hace y en sus ojos es justo, que yo soy bueno, que yo doy de comer, que yo no hago mal a nadie, no hago daño a nadie, no lastimo a nadie. Es lo que dice la gente. Y aquí nos muestra que todas nuestras obras son trapos de inmundicia, trapos de inmundicia. Es decir, escúchame esto, hijo de Dios, que todo lo que nosotros hacemos así para hallar el favor de Dios sin arrepentimiento delante de Dios es repugnante como esos trapos inmundos. Es decir, somos tan infectados, tan contaminados, que uno sí o sí se requiere de Dios. ¿Y dónde dice eso? En el mismo capítulo 64, versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades, en poder de nuestras maldades. Así que estamos contaminados. Dígame, entonces el hombre tiene la profunda necesidad de arrepentirse de un Salvador, pero antes que lo limpie, le descontamine con la sangre del Cordero. Eso es interesante. Ese es esa es la evidencia número 3 de que el hombre de por sí solo no puede arrepentirse. Ahora, escuche esto. Todo lo que el hombre hace para justificarse, para argumentar en favor para él mismo delante de Dios, esas cosas lo que hace es justificaciones, obras de caridad, todas tus obras de penitencia,
delante de Dios son trapos de inmundicia. Número 4, el otro punto interesante es que el hombre está en oscuridad. El hombre está en oscuridad. Eso es terrible. En oscuridad. Anda en las tinieblas. En las tinieblas. Y eso téngalo por seguro. Téngalo esto en tu conciencia. El hombre está en oscuridad. En el nombre de Jesucristo, solo en Dios puede encontrar esa luz. Y yo te voy a pedir que me acompañes. Acompáñame a Isaías 59, al libro de Isaías, el capítulo 59, y vamos a leer los versículo 9 y versículo 10. Isaías 59. Escucha con atención, hijo de Dios, hija de Dios. Mira lo que dice. Dice el 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. El 11. Gruñimos como osos todos nosotros. Gemimos lastimeramente como podamos esperar. Como podamos. Esperamos justicia y no lo hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado. El hombre está en tinieblas. Y como está en tinieblas, hacen lo malo. Odian la luz. A tal punto que rechazan la luz y aman las tinieblas. Y te voy a demostrar. ¿Y quién habla esta verdad? ¿Quién habla? No habla ningún profeta aquí. Aquí está hablando nuestro gran amado Salvador Jesucristo en San Juan capítulo 3, versículo 19. Mira lo que dice. Versículo 19. Dice así, hablando de que el hombre más ama las tinieblas que a la luz. Mira, dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿De dónde salen esas obras malas? De un corazón malo. Y el corazón malo ama las tinieblas, porque la tiniebla hace lo que quiere a su antojo, peca deliberadamente y descaradamente. Entonces, como ama el hombre más a las tinieblas y todas sus obras malas, ellos se esconden ahí y no pueden venir a la luz, porque el día que vienen a la luz les hacen ver las obras malas que hacen y se hayan condenados. Y eso es lo que a ellos no les gusta, dice en el versículo 20. Mira el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. El hombre aborrece la luz y no viene a la luz porque aborrece, para que sus obras no sean reprendidas, no sean condenadas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas buenas en Dios. Esta es la realidad, hijo de Dios. ¿El hombre ama a Dios? No. ¿Obedece por naturaleza? Tampoco. ¿El hombre se arrepiente de sí mismo? Tampoco.
El hombre puede limpiarse a sí mismo, no, haciendo agonías, penitencias, sacrificios, no, no. El hombre necesita arrepentimiento y el que produce el arrepentimiento es Dios. Por sí solo no puede. Yo te estoy demostrando aquí por qué el hombre de por sí no puede. Y cuando logra el hombre amar a Dios, de por sí solo no le va a amar. No. ¿Y cómo aman los evangélicos a Dios? Es que no es de nosotros mismos. No es. ¿Entiendes, hijo de Dios? No es de nosotros mismos. Esto y es una obra divina, misericordia, compasiva, lleno de gracia. Desde el momento que yo me arrepentí, Jesús hizo un milagro. ¿Qué ha hecho un milagro? Dios, que el amor de Dios fue derramado en mi corazón para poder amarlo a Él y amar a mi prójimo. Eso ya no es obra mía, mi esfuerzo mío, mi amor propio, no. Este es el amor de Dios que fue derramado en Él por el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, con ese amor que fue derramado, traído de la eternidad a nuestro corazón por el Espíritu Santo, con ese amor lo perfeccionamos, lo maduramos, hasta tu enemigo lo puedes amar. Pero de por sí solo, tú le odias, te haces venganza, haces represalia. Eso, ¿por qué? Porque el hombre pertenece a una raza caída y una raza caída depravada que siempre levanta su calcañar contra su creador. Repite conmigo esto, hijo de Dios. O cristiano caído o amigo que me estás escuchando. De repente estás postrado en una cama de un hospital. Repite conmigo esto. Padre, oí tu palabra. Reconozco que soy pecador. He nacido en pecado. Mi naturaleza es pecaminosa. Siempre tengo la tendencia a hacer el mal. Yo vengo a ti arrepentido. Reconozco que soy pecador y necesito arrepentimiento. Y vengo a ti a confesar mis pecados. Y te pido que me limpies. Perdóname, lávame con la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Amén y amén.